Como ya vieron, ya revisé la tarea 2 y si tienen dudas, díganme, de verdad. O sea, porque había varios errores en la tarea 2 que se dijeron en clase. Entonces, pues si no les queda claro algo, tienen que decirme, o sea, porque pues yo no adivino, ¿no? Si les quedó claro o no. Y también, o sea, si cuando están haciendo la tarea, pues ven que no saben algo, no entendieron bien, pues mándenme correo, ¿sale? Porque sí hubo varios errores que, pues no, o sea, sí se mencionaron en clase, ¿no? O sea, no tendrían que haberse cometido. Entonces, bueno, de todos modos ya les subí la tarea resuelta para que la revisen y vean en qué se equivocaron, ¿ok? Pero espero que para esta tarea, pues sí, o sea, chequen los apuntes, chequen las clases y de todos modos, pues cuando estén haciendo la tarea me manden mensaje, no entiendo esto o me pregunten en las clases, porque siempre para todas las tareas se les dan 2 clases, ¿no? En vivo, bueno, en línea, para que pregunten. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿De derivadas parciales tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con los ejemplos. Acuérdense que cuando derivábamos implícitamente, pues teníamos que tomar en cuenta la variable a que estábamos derivando y respecto a la cual estábamos derivando, ¿no? Y las demás variables las tomábamos como constantes. Entonces, en este caso, la función que tenemos aquí es esta, que es un cociente, y queremos calcular la derivada de y respecto de x. Entonces, para calcular esta derivada, a x, ¿cómo la vamos a tratar? Como constante, No, como función, no, como derivada normal. exacto. O sea, de respecto a la variable la cual vamos a derivar, o sea, la que aparezca aquí, chiquita, o la que aparezca abajo, que es lo mismo, la que esté abajo o chiquita, esa la vamos a derivar normal. Ajá. Ahora, la y, ¿cómo la vamos a tratar? Como función, ¿no? Es así, ajá. A la que vamos a derivar, pues esa se va a tratar como una función. Y la que no aparezca, constante. exacto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a indicar primero la derivada, ¿no? En cada lado. Entonces es la parcial respecto de x de este cociente por la parcial de -7. Entonces del lado derecho, ¿qué va a quedar? Del lado derecho, ¿qué me va a quedar? Aquí, 0. 0, ¿no? Y acá, ¿qué voy a aplicar ahí? ¿Cómo vamos a derivar eso que está allá dentro del paréntesis? Que hay que aplicar primero antes que nada. ¿Qué forma tiene esa función? ¿Está multiplicando? No está multiplicando, ¿qué está haciendo? Dividiendo. Dividiendo, ¿no? Es un cociente. Entonces, ¿cómo se deriva un cociente? ¿Qué se aplica? ¿Cómo derivan una división de funciones? Es Chicos, no puede ser. el Es- denominador. Podemos sustraer.
¿Cómo se deriva una división de funciones? O sea, si tienen f entre g, ¿cómo derivan eso? No, es regla del cociente. Exacto, regla del cociente. ¿Y cuál es la regla del cociente? El de abajo me va a quedar al cuadrado, o sea, x, y, z me va a quedar al cuadrado. Que Ajá, después era f, que bueno, sería f, la fórmula es f por g' más f' por g. no. Es derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por derivada del de abajo. En ese orden, porque tenemos un menos. Entonces aquí se importa el orden. Y luego el de abajo al cuadrado. Si no se las aprenden, que sería lo ideal, pues tengan su formulario a la mano, ¿sale? Porque pues, estamos derivando, entonces si no se las saben, pues ténganlo ahí, ¿cómo le van a hacer si no? Deja la Entonces, del ¿sí se producto, entiende? ¿no? Sí. No, esta es la del cociente. Ajá, sí, La por del eso. producto, Ajá, bueno, ahí me revolví, nada más. sí, la del producto es esta. En el producto sí da igual cuál pongan primero, si la derivada de una o la de otra, porque ahí están sumándose. Entonces da igual que lo pongan así o que lo pongan así. Pero no, en la división sí importa el orden, ¿sale? Entonces es derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Es derivada del de arriba. Entonces, derivada del de arriba. ¿Y quién es el de arriba? Pues es x más y más 2z. Por el de abajo, x, y, z, menos el de arriba por derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Y del otro lado, pues era el 0. ¿Sí quedó claro cómo se escribió ahí la fórmula del cociente? Sí, sí quedó claro. Ok, entonces ahorita no hemos derivado nada, ¿no? Simplemente indicamos qué es lo que se va a tener que hacer. Entonces ahí lo único que resta es hacer esta derivada y esta derivada, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, bueno, vamos a hacerle así. A ver, primero vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se deriva eso? Como es una suma, vamos a derivar ¿qué? Nada más a x, lo demás queda 0. Entonces quedaría 1 al final. No, casi, pero no. Sí vamos a derivar sumando por sumando, ¿no? O sea, vamos a derivar x respecto de x, y respecto de x, y 2z respecto de x. Entonces, pero acuérdense que aquí, pues hay algo importante, ¿no? Esta nota de acá arriba. X derivamos normal, y la tratamos como función, z es una constante. Entonces, derivada de x respecto de x, a x la derivamos normal. Entonces, ¿cómo queda ese primer sumando? Quedaría entonces 1 1 más más, z. Bueno, y al final. no. A y, ¿cómo la vamos a tratar? Como función. Como función. ¿Y en qué regla se aplicaba? Acuérdense lo que les dije, cuando íbamos a tratar, teníamos esta derivada. Así. Y si a la variable que estaba dentro la estábamos tratando como una función, entonces, ¿cómo quedaba esto? ¿Qué era lo único que teníamos que hacer? Quedaba igual, solo se quitaba el paréntesis. Exactamente, quedaba igual y se quitaba el paréntesis, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es calcular esta derivada, entonces, pues por eso ahí la pongo, ¿sale? Entonces, cuando estamos derivando a la variable que estamos tratando como función y está solita, lo único que hago es quitar el paréntesis, ¿sale? Y dejo la parcial indicada. Entonces, ese sumando, ¿cómo me va a quedar? Pues así, parcial de y respecto de x, ¿ok? Y ahora sí, el tercer sumando, a z, ¿cómo la estamos tratando? Como constante. Entonces, ¿cómo me queda esa derivada de 2z? 0. 0, exactamente, ¿no?
¿Sí se entiende que entonces esta de aquí va a ser la derivada? Sí. Ok. Sí. Ahora esta otra de acá es la parcial respecto de x, y, z. ¿Sale? Entonces, ¿qué es cuando yo tengo una multiplicación, qué es lo que puedo hacer? ¿Sacarlas qué? Las constantes. Las constantes. Y entonces de ese paréntesis, ¿a quién puedo sacar? Z nada más. A z, ¿no? Entonces saco a z y me queda la parcial de xy respecto de x. Y ahora ahí tengo dos cosas que se están multiplicando. ¿Qué tengo que aplicar? Regla del producto. Exactamente, regla del producto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se aplica la regla del producto? Pues ya está arriba, ¿no? Acuérdense que aquí sí no importa el orden. Es derivada de una por la otra y luego al revés. ¿Sale? Entonces, vamos a indicarla. Z por toda esa fórmula. Ajá. Entonces, es derivada de la primera función por la segunda, más la primera por derivada de la segunda. ¿Sí quedó claro que así se aplica la regla del producto? ¿No tiene ninguna duda? No, no hay dudas. Ok. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Z, ¿por qué? ¿Cuánto es la parcial de x respecto de x? 1. 1 por y, ¿no? Pues eso es y. Bueno, vamos a indicarlo. 1 por y. Más x por, ¿cuánto es la derivada de y respecto de x? Se queda igual. Exactamente, ¿no? Aquí aplica esa cosa verde. Entonces es la parcial. ¿Sale? Y esta es la otra derivada que teníamos que calcular. Entonces, si ya las pongo, pues la roja queda solamente como 1 más esta parcial por x, y, z menos este otro paréntesis por la derivada amarilla, que es z por y más x por esta parcial. Y luego todo entre esto al cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Muy bien. Y entonces, acuérdense que ahora lo que yo tengo que hacer es dejar del lado izquierdo todo lo que tenga la parcial que me interesa. O sea, tengo que dejar de este lado a este y a este. Y de todo lo demás lo tengo que mandar hacia el otro lado. Pero primero, o sea, para poder hacer eso, ¿qué es lo que me está estorbando? Porque si yo quiero empezar a despejar, hay algo, ¿no? Que me está estorbando a todo. ¿Qué es? Derivada de y sobre derivada de x. Ajá, eso es lo que yo quiero despejar. Pero antes de poder despejar, hay una cosa que me está afectando a todo el lado izquierdo, que es, El signo negativo. no, Bueno, entonces sería lo de abajo. exacto, ¿no? Antes de poder yo despejar, tengo que deshacerme de ese denominador, ¿no? Porque si no, no voy a poder despejar, o sea, voy a tener ahí unas divisiones que no quiero, ¿no? O sea, yo no quiero divisiones, yo quiero lo más sencillo posible. Entonces, eso que está dividiendo, ¿qué le puedo hacer? Pasarlo del otro lado. Pasarlo del otro lado. ¿Y cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Exactamente, multiplicando, ¿no? Más y más 2z por z, 0
por esto. Y entonces, ¿cuánto me va a quedar del lado derecho? 0. 0. 0. Ajá. Entonces, realmente lo que me queda es esto de aquí igual a 0. ¿Sale? Y ahora sí, ahora ya sé que ya puedo despejar, pero yo lo que quiero es que me queden sumando solitos, ¿no? Sin multiplicaciones. ¿Para qué? Pues para poder dejar de este lado los sumandos que me interesan y mandar los que no quiero del otro lado. Ajá. Entonces, a mí me interesa este de aquí y me interesa este de acá. Entonces, tengo que dejarlos como sumando solitos, ¿de acuerdo? El primero, ¿cómo lo dejo como sumando solito? ¿Qué es lo que le está estorbando? Tiene que multiplicar por X y Z. Ajá, entonces lo tengo que multiplicar, ¿no? Tengo que hacer esa multiplicación de ahí. Este por este y este por este. Entonces, 1 por eso, pues queda X, Y, Z. Más X, Y, Z por la parcial. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok. Y luego, a la otra parcial, ¿qué le está estorbando también? Lo mismo, ahora se va a multiplicar por Z. Exacto, lo mismo, ¿no? Nada más que vamos a multiplicar todo lo que está afuera, incluyendo el menos, por esto y luego por esto, ¿sale? Entonces, del primero, pues me va a quedar menos YZ por el paréntesis. Y luego el segundo, igual me queda menos XZ, el paréntesis y la parcial. ¿Sí quedó claro que así es como van a quedar las multiplicaciones? ¿Por qué por el paréntesis, profesora? Pues porque el paréntesis está multiplicando. O sea, si te fijas afuera, tú tienes este paréntesis y esta Z. Entonces quiere decir que todo eso está multiplicando a todo lo de adentro del paréntesis. Se está multiplicando este Y y está multiplicando a esta X por la parcial. Entonces todo se está multiplicando, por eso los dejamos a todos en cada uno de los sumandos. ¿Sí se ve? Sí, profesora. Ok. Si no se ve, díganme, ¿eh? Y entonces, ¿qué sumandos voy a dejar de este lado? Los que tienen a dy de x. Exacto, a la parcial, ¿no? Entonces voy a dejar de este lado a este sumando y a este sumando, ¿sale? Entonces los voy a escribir. X, Y, Z por la parcial y este de acá. Y a los otros los voy a mandar del otro lado, ¿no? Entonces este se va y este se va. Como el primero está positivo, pues pasa a negativo. Y como el otro es negativo, pasa a positivo. ¿Sí quedó claro? Sí. Y ahora, como tienen dos términos con esa parcial, o sea, aquí y aquí, lo que van a hacer es sacar factor común. O sea, van a abrir un paréntesis y al primer sumando le van a quitar la parcial. Si le quitan la parcial, ¿qué les queda del primer sumando? Pues X, Y, Z. X, Y, Z, exacto. Y del segundo sumando, si le quita la parcial, ¿qué les queda? Pues todo menos AY de X. No, de Y de Exacto, ¿no? X. Se les queda con todo y su signo, ¿eh? Así. Y entonces afuera dejan la parcial, que es lo que le quitaron ambas cosas. Ajá, hicieron factor común. O sea, acuérdense que, ¿qué color nos quedamos? Morado. Aquí lo que aplicamos fue factor común. ¿Sí? Si lo escribieran con letritas, pues es que tuvieran A más B
y C más B, entonces le quitaron a esto, ¿no? A más C y dejaron el B multiplicando afuera. Eso fue lo que hicimos, ¿sale? Y el otro lado pues se queda igual. Ese no le vamos a hacer nada. Profesora, ¿por qué del otro signo igual es negativo? ¿Cuál signo? Ah, bueno, las operaciones que están después del signo igual. Este, Ajá. porque cuando despejamos, mandamos este al otro lado, pero aquí tiene signo más. Entonces, si lo pasas del otro lado, pues tiene que tener signo menos. Si está sumando, pasa restando. Por eso. Ah, ok, yo pensé que era el de arriba que tenía signo negativo. ¿Sí quedó claro? Pues este menos es este menos. Y que salió de ahí de despejar. Ok. Ok. Y pues ya casi terminamos, ¿no? Porque ya a mí lo único que me interesa es despejar la parcial. Y entonces ya la parcial lo único que le estorba es esa cosa que lo está multiplicando. Entonces, ¿cómo la despejo? Pasándola dividiendo del otro lado. Exactamente. Entonces, todo lo que tengo del otro lado entre todo lo que está multiplicando de este lado. Y listo. Este de aquí es la parcial. ¿Sale? Entonces, ese siempre va a ser el procedimiento. Siempre van a tener que primero, bueno, hacer la derivada, ¿no? Ya que terminaron de hacer la derivada, entonces tienen que despejarla, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues como lo hicimos primero aquí. Hacen las operaciones correspondientes para que las parciales les queden como sumando solitos. Ajá. En este caso pasamos esa división del otro lado para que no estorbara y luego hicimos las multiplicaciones. Ya que les quedaron como sumando solitos, como aquí, entonces de este lado dejan a los que tienen la parcial. Mandan al otro lado los que no tengan la parcial. Como son puros sumandos, pues lo único que van a hacer es pasar, si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Ya que hicieron eso, entonces sacan factor común, lo que está indicado en naranja. ¿Para qué? Para que todo eso que va a quedarse multiplicando a la parcial, del otro lado lo van a pasar dividiendo. El factor común solamente es necesario si tienen dos sumandos o más. Si solamente les queda un sumando con la parcial, pues entonces eso que tenga la parcial lo pasan dividiendo del otro lado, ¿sí? O sea, si me hubiera quedado, no sé, A por la parcial y del otro lado una cosa, entonces lo único que hacen es que ese A lo mandan del otro lado. O sea, la cosa entre A. ¿Sí se entiende? ¿Cuándo aplica el factor común y cuándo no? Profesora, y en el resultado, ¿por qué no se cancelan lo que está dentro del paréntesis con su respectivo denominador? ¿Por qué no se cancela este paréntesis de aquí con este paréntesis de aquí abajo? No, ese es un error gravísimo que cometen. Qué bueno que lo mencionas. Eso nunca en su existencia lo pueden hacer. Ustedes pueden cancelar algo en una división cuando ese algo está en todos los sumandos de arriba y en todos los sumandos de abajo. Ajá. Si está en un solo sumando arriba y en un solo sumando abajo, no lo pueden cancelar. Es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen A más BC entre D más BE, E no la pueden cancelar. ¿De acuerdo? B no se cancela. Eso apréndanselo. Ajá. Necesitan que esté en todos los sumandos. Por ejemplo, en esta parcial, lo que sí se puede cancelar, a ver, ustedes díganme, ¿qué sí puedo cancelar? Díganme qué cosa está en los dos sumandos de arriba y en los dos sumandos de abajo. X, Y, Z. No, ¿La Z? Z nada la más. Z, exactamente, la pura Z, ¿no? Aquí hay una Z, aquí hay una Z, aquí hay una Z, aquí hay una Z. Está en los cuatro sumandos. Esa sí la podrían cancelar. Y de hecho es lo único que podrían cancelar, porque ya si la quitan, ya no va a haber nada más en común. ¿Sale?
Pero eso es súper importante, que si van a cancelar tiene que estar en todos, en todos, en todos, en todos. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, ahí les quedó claro el procedimiento de la derivada. Bueno, me acabo de acordar que no terminamos la de la clase pasada, ¿no? Nos habíamos quedado aquí y... entonces ya lo teníamos, ya habíamos derivado, ¿no? Habíamos aplicado regla del producto. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer en este paso? Ya que acabamos todas las derivadas, tenemos que hacer las operaciones para que nos queden como sumando solitos. Ajá. Entonces, al primer sumando a este, ya no es necesario hacerle nada, ¿no? Ya. Entonces, ese lo dejo así. Pero, para poder dejar esta parcial como un sumando solito, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, ¿no? Exacto. El 4 por esto y el 4 por esto para poder quitarlo, ¿no? Entonces me va a quedar más 4 por z a la 8 por la parcial y del segundo sumando, más 4 por 8, 32x z a la 7, igual a 8y. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue multiplicar. Y ahora, ¿qué hago? Ya que tengo todos como sumando solitos, ¿cuál es el siguiente paso? Despejar. Exacto, ¿y cómo despejo? Pasando al otro lado. Es que no hay negativos. Pero podrían ser las derivada de x sobre derivada de z. Pero antes de hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Pasar 32x z al otro lado. Exactamente, ¿no? Acuérdense, lo que tengo que hacer es dejar de este lado a los que tengan la parcial y pasar del otro lado a los que no tengan la parcial. Este se queda aquí, este se queda aquí, este no tiene parcial, se va para el otro lado. Ajá. Entonces, eso voy a hacer. Apréndanse los pasos y si no, pues anótenlos, ¿no? Derivar, hacer operaciones para dejar sumandos, dejar de un lado la parcial y mandar del otro lado a los que no. 8y. Ahora, ese que voy a pasar del otro lado, más 32xz a la 7. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Restando. Restando, exactamente. Y ahora, ¿qué hago? Ya tengo de un lado a las parciales, pero tengo dos sumandos. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Dividir los que está El multiplicando. factor común. Exactamente, factor común, ¿no? O sea, del primer sumando, ¿qué me va a quedar? Menos 5y a la quinta. Y del segundo, 4z a la octava. exacto, por la parcial. Y lo que ya tenía yo del otro lado. Y ya, el último paso pues está fácil, ¿no? ¿Cómo me va a quedar la parcial? Lo que ya tenía y qué más. Entre la multiplicación del otro. Exactamente, entre lo que sacamos del factor común. Y este de aquí es la parcial. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces acuérdense de eso, derivar, hacer las multiplicaciones o quitar las divisiones para dejar como todo como sumando separados. Dejar de un solo lado la parcial, mandar del otro lado lo que no tenga la parcial. Hacer factor común si es necesario y luego despejar a la parcial. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplo. Esta es una exponencial y del otro lado tengo una multiplicación. Ajá. Y quiero calcular esas dos parciales. Entonces, si voy a calcular la parcial de x respecto de y, a x, ¿cómo la voy a tratar? Como función. Ajá. A y,
como derivada normal. ¿Y a Z? Una constante. Ujú. Entonces, el primer paso es indicar, ¿no? La parcial en ambos lados. Entonces, la parcial de E a la X respecto de Y igual a la parcial de YZ respecto de Y. Entonces, del lado izquierdo tengo X. Ajá, X se trata como función. Pero esta que está aquí, ¿qué tipo de función es? Exponencial. Exponencial. ¿Cómo se deriva una exponencial? El exponente Sería multiplicado por EX constante y por el exponente menos 1. No. ¿Cómo se deriva una sería exponencial? sería e a la x por la derivada del exponente, que sería 1. Exactamente. La derivada de una exponencial es derivo el exponente y copio la e tal cual está, igualitita. ¿Sale? Entonces, derivo el exponente. ¿Quién es el exponente de esta e? X en este caso. Exacto. Entonces, la derivada del exponente y luego copio la e igualita. Ahí está. ¿Sí? Y del lado derecho, ¿qué puedo hacer? Sacar la ¿Qué puedo constante. hacer? Ajá, sacar la constante, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a sacar? Z. A Z, ¿no? Z, y me va a quedar la pura derivada de Y respecto de Y. ¿Sale? Del lado izquierdo, ¿cuánto me queda esa parcial? ¿Cuánto me queda la parcial de X respecto de Y? Igual, solo se quitan los paréntesis. Exactamente. Se queda igual. ¿Por qué? Porque a X la estamos tratando como función. Ajá. Y del lado derecho me queda Z por ¿cuánto es esa derivada? 1. Por 1. Entonces, pues Z, ¿no? O sea que me queda esta parcial es igual a Z. Y en este caso ya no hubo necesidad de despejar, ¿no? Ya me quedó despejada. ¿Está claro? Sí, maestro. Ah, no es cierto, faltó una cosa, ¿por qué no me dicen? A ver, faltó este a la X, ¿no? Y de este lado sí queda así. Entonces sí tengo que despejar, ¿no? O sea, yo quiero despejar esta parcial. ¿Y qué es lo que le está estorbando? E a la x. ¿Y cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Exacto, Z entre E a la X. Ahora sí ya. Esta de aquí es la parcial, ¿sí? Ahora nota, otra cosa que pudieron haber hecho cuando hicieron esta derivada. ¿Están de acuerdo que esta es una variable porque la están derivando normal y esta es una constante, ¿no? Entonces es como si ustedes fueran a derivar 2x, una constante por una variable. ¿Cuánto es esa derivada? 2. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2. 2. La constante. 2. Exactamente, la constante, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta derivada, ¿cuánto es? Z. Z. Y pues sí, ¿no? Aquí está. Esa derivada en efecto era Z. Entonces pueden aplicarlo así, o sea, si lo ven directamente, si se dan cuenta de que tienen una variable por una constante. Ah, pero muy importante que la variable esté solita, esté a la 1. Entonces lo que pueden hacer es solamente derivar directo, dejar la pura constante. Si no lo ven, entonces hagan lo que hicimos, saquen la constante y luego deriven. ¿Sí se entiende? Sí, Las dos maneras que lo pueden hacer. Profesor, espérame tantito.
Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí voy a borrar esto para que quede espacio de este lado. Ok. Entonces, vamos a hacer la otra. Ajá. La otra es Y respecto de Z. X, ¿cómo se trata? Constante. Y Función. y Z, Derivada normal. exacto, normal. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Indicar, ¿no? La parcial de los dos lados. O sea, indicar respecto a qué están derivando. Y luego, entonces de este lado me va a quedar la parcial de quién. ¿Y Z? No, De Y. no. E elevado a la X sobre DZ. Exacto. E elevado a la X respecto de Z. Y del otro lado, esta parcial respecto de Z. ¿De acuerdo? Entonces, nada más fíjense, o sea, vean qué tienen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen adentro de los paréntesis? Y entonces, ¿qué es lo que tienen que aplicar? Ya sea derivada exponencial, ya sea regla del producto, ya sea regla del cociente, no sé qué es lo que haya que aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, háganlo y ahorita me dicen cómo les quedó. Queda igual. Bueno, casi igual. ¿Ya terminaron? ¿Los demás también? No, todavía no. A ver, entonces esperamos otro par de minutos.
¿Ya quedó? Creo que ya, profesora. A ver. Del lado izquierdo, ¿qué se va a aplicar ahí? Derivada X sobre derivada de Y. ¿Derivada de X sobre derivada de Y? No, derivada de X sobre derivada de Z, perdón. Z. No. Es que es una constante, entonces sería 0, ¿no, profesora? Exactamente. X es una constante. E también es una constante, es un número, 2 punto bla, bla, bla. Entonces, 2 punto bla, 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 elevado a una constante, sigue siendo una ¿qué? Una- Una constante, ¿no? Entonces, esto de aquí es constante. ¿Y cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. ¿Sí queda claro para todos por qué eso es una constante? Sí. Ok. Y ahora sí, del lado derecho, ¿qué tienen que aplicar? La de Regla del derivada. producto. ¿La de qué? Ah, regla del producto. Exacto, regla del producto, ¿no? Porque tienen una función por una variable. Entonces ahí es regla del producto. Entonces, ¿quieren que se las escriba o ya se acuerdan de la regla del producto? ¿La puede escribir, por favor? Sí. Aquí. Regla del producto. Acuérdate que en la regla del producto no importa, nada más es que derives una y pongas la otra, normal. Entonces, derivada de esta por la otra. Y luego al revés. Ajá. Entonces, derivada del primero. O sea, derivada de y respecto de z por z. Y el otro sumando como queda. Derivada de Z sobre Y. No. Acuérdense que esta es como si fuera la f y esta es como si fuera la g. Entonces aquí pusimos f' por g. ¿Qué sigue en la fórmula? F por G'. Z sobre derivada de Z. Exactamente. F por g'. ¿Quién es f? Pues es y. ¿Y quién es g'? Pues es la derivada de z respecto de z. ¿Sí está claro? Que así es como se aplica la regla del producto. Sí. Ok. Entonces 0 igual a eso. ¿Cuánto es esa parcial? ¿Cuánto es la parcial de y respecto de z? Es igual porque Y es función. Exactamente. Esta es una función, entonces lo único que hacemos es quitar los paréntesis, ¿no? Entonces ya tenía el z ahí y luego nada más pongo la parcial. Más y por ¿cuánto es la derivada de z respecto de z? 1. 1. Entonces ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero despejar? Derivada ¿Ayer? de Z. A la derivada, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa despejar siempre es a la parcial. Entonces, ¿qué tengo que hacer para empezar a despejar? Ya tengo sumandos separados, ¿no? Entonces, sumandos separados, eso ya está. Ya no hay necesidad de hacer multiplicaciones, ni divisiones, ni nada. Entonces, ese paso está listo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Despejar. Ay, ¿cómo despejo? Menos Y sobre Z. Exactamente, ¿no? Porque este, como no tiene la parcial, pues lo teníamos que mandar del otro lado, ¿no? Entonces me iba a quedar z por esta cosa igual a menos y, porque si aquí estaba sumando, pues iba a pasar del otro lado restando, ¿no? Lo único que hice ahí fue voltear la igualdad. Y pues eso sí se puede, ¿no? A igual a B o B igual a A. Es lo mismo, ¿no? De qué lado lo ponga. Y luego ese z está multiplicando. Entonces, pues pasa
dividiendo. Aquí no hubo necesidad de hacer factor común, ¿no? Porque teníamos un solo sumando con la parcial. ¿Sí quedó claro? Sí. Para todos, nadie tuvo dudas. ¿A alguien sí le quedó eso? A mí me había quedado, pero en positivo. Creo que lo hice mal en la, ¿cómo se llama? En la regla del producto. Ah, ok. Bueno, entonces nada más es que se acuerden de la regla, bueno, que se la aprendan de preferencia, pero si no, pues bueno, ahí tengan su formulario, ¿sale? Ahora, este de acá. Es muy parecido, ¿no? O sea, de un lado hay una exponencial, del otro lado hay una multiplicación de cosas. Entonces queremos calcular este z respecto de x. Quiere decir que x, ¿cómo se va a tratar? Normal. Bueno, derivada De, normal. Constante. exacto, y z. Función. Ujú. Entonces, lo primero es que indiquen, ¿no? La parcial de ambos lados. Entonces, van a derivar respecto de x. La derivada de esto respecto de x. Igual a la derivada de esto respecto de x. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué van a aplicar? Vamos a derivar, sería e a la x más y más z, de ahí por la derivada de con respecto a x de x más y más z. Exactamente, ¿no? Porque eso es una e a una función. Entonces, la derivada de eso es la derivada de todo el exponente y luego copian la e igualita. Ajá. Entonces, eso va a quedar de ese lado. Y del lado izquierdo, del lado derecho, ¿qué pueden hacer? Porque del lado derecho tienen un montón de cosas, ¿no? Multiplicadas. Pero hay algunas cosas que no interfieren en la derivada. Entonces, ¿qué se les puede hacer a esas cosas? Bueno, primero, ¿quiénes son las que no van a interferir en la derivada y qué les podemos hacer? Sería Y. ¿Cómo? La Y. La y, ajá, es una constante, esa no interfiere. ¿Quién más tampoco interfiere? En -4. ¿Y qué se les puede hacer? Eliminarlos. No eliminarlos. Sacarlos de la ¿Qué se derivada. les puede hacer? Sacarlos, exactamente. Entonces pueden sacar este y pueden sacar este. Les va a quedar nada más x y z. ¿Y qué van a aplicar para derivar x por z? La del producto. Exactamente. Regla del producto. Entonces se las voy a escribir aquí por si todavía no se la han aprendido. Derivada de una por la otra y al revés. ¿Sale? Entonces hagan eso. Derívenla. Y me dicen cómo les queda.
Me avisan cuando ya lo tengan. Estoy buscando los de environment. Tienen problemas para ¿Ya quedó? Tienen problemas para conocer los errores. Ajá. Agentes. ¿Ya quedó, chicos? Ahorita que yo sé es de que no han podido conectar. No. Pero sí están pudiendo o están atorados. No, yo ya me atoré. Ah, pues entonces díganme. A ver. No se puede hacer. Del lado derecho, no, izquierdo. ¿Cómo me va a quedar? ¿La derivada de quién? La derivada de x más y más z por e más, bueno, elevado a la x más y más z. Y del lado izquierdo, pues derecho, pues ya dijimos, ¿no? Sacábamos el -4, sacábamos la y y solamente me quedaba esta derivada. Hasta ahí sí todo bien, ¿no? Ajá. Sí. Ok. Del lado izquierdo,
¿cómo se iba a hacer esa derivada? Con la de f, derivada de f por g más f por la derivada de g. Ajá, bueno, eso es aquí, ¿no? Pero la derivada de esa suma es derivar sumando por sumando. Entonces, ¿quieren que escriba la derivada de sumando por sumando por sumando? ¿O ya la ven? Escríbala, por favor. Ok, entonces, derivada del primer sumando más la derivada del segundo más la derivada del tercero. Y todo eso por la e. Del lado derecho, aquí aplicábamos regla del producto, ¿no? Entonces, esta correspondía a F, esta correspondía a G. ¿Cómo queda la regla del producto aplicada? Z más X por DZ sobre DX. Z más X. O sea, bueno, ya al final. No, es z Ah, más. pero a ver, primero, o sea, antes de resolverla, nada más díganme la indicada, o sea, con las derivadas. ¿Cómo queda? Antes de resolverla. Esa sería Z por DX sobre DX más X por DZ sobre DX. Exactamente. Así nada más indicada, ¿no? O sea, esto es F' por G y F por G', ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todos hasta ahí van bien? Sí. Ok. Entonces, de este lado, ¿cuánto es la derivada de X respecto de X? 1. 1, porque eso se deriva normal. Más la derivada de Y respecto de X. Pues derivada de y con respecto a x. No. Fíjense quién es Y. Por eso lo escribimos en el primer renglón. Eso da 0 porque es Cero. constante. Exactamente, ¿no? Esta es una constante. Entonces, eso es 0. Por eso lo escribo para que lo vean. Y luego, la derivada de Z respecto de X. ¿No? Exacto, porque Z es tratada como función, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? No, todo claro, todo claro. Ok. Ahora, de este lado, la parcial de X respecto de X. 1. 1 por Z, ¿no? Así, 1Z más X por la derivada de Z respecto de X. De Z sobre dx. Exactamente, la parcial. ¿Por qué? Porque Z es tratada como función, ¿sí? Siempre que deriven se tienen que fijar con quién están tratando para que sepan si derivan normal, si es una constante o si dejan la parcial indicada. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Ya que terminamos de derivar, ¿cuál es el siguiente paso? Dejar sumandos solitos. O sea, hacer las operaciones que se necesiten para poder, poder después hacer el despeje, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, ¿qué hacemos? ¿Qué operación hay que hacer ahí? Una multiplicación. Exacto. 1 por la E y luego la parcial por la E. El 0, pues obviamente no, ¿no? Entonces, 1 por la E, ¿cuánto me va a quedar? Como está la e, igual. Exacto, la pura E solita, ¿no? Y luego, la otra, ¿cómo me va a quedar?
dz sobre dx por e elevado a la x más y más z. Exacto, la E por la parcial, ¿no? Y del lado derecho, ¿qué hay que hacer? A multiplicar menos 4y, primero por 1z y después por la parcial. Exacto, también hay que multiplicar, ¿no? Entonces el primer sumando, ¿cómo me va a quedar? Menos 4yz. Exacto. Y el segundo, Menos 4x y dz sobre dx. exacto. Ya tenemos sumando solos. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Aplicar factor común? Despejar. ¿Cómo aplico factor común ahí? No, Porque primero para movemos las dz Exacto, de x hacia un lado y lo que no tenga eso al otro. exacto, ¿no? Parciales de un lado y lo demás del otro. Antes, porque para aplicar factor común necesitan que esté del mismo lado, ¿no? Entonces, el primer sumando, esa E, ¿se queda ahí o pasa al otro lado? Sí. Que no me pedes, como tú dices, lo veo, pero no lo veo. Se pasa. El segundo sumando, ¿se queda o se pasa? Se queda. Se queda. S menos 4YZ, ¿se queda o se pasa? Se queda. Y el cuarto Lo vamos a pasar. se pasa del otro lado, ¿sale? Entonces, de este lado me va a quedar este, que es el que se mantenía ahí. Y este, que es el que voy a mandar. ¿Cómo lo voy a mandar del otro lado? Sumando. Sumando. Más 4XY por la parcial. Del lado derecho me queda este, que es el que mantuve. Y el que voy a mandar del otro lado, ¿cómo lo voy a mandar? Restando. No estaba haciendo lo de la comparación. Restando. Manda unos errores de... ¿Dudas hasta ahí? Me imagino que no se viene arreglo de una entrada. No. No, todo claro. Y ahora sí, ¿qué hago? De unas entradas, una entre dos. El factor común. Eso es lo que le pedimos. Ahora sí, factor común. Ajá. ¿Qué pidieron arreglar estos errores? Factor común. Y luego ya vamos a poder despejar. Entonces, adentro del factor común, ¿qué me va a quedar? E a la X más Entonces, de ese momento lo dedicamos a una reunión porque Ajá. más hasta 4X. yo me quedé. Era eso. Exactamente. Vamos a Multiplicado por la parcial y lo que yo tenía del otro lado. no ha llegado a hacer la comparativa. Y luego ya nada más despejamos, ¿no? ¿Qué hay que hacerle a lo del factor común? Pasarlo dividiendo. Exactamente. Es esta E y el más 4X. Y este de aquí es la parcial. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Y a ver, díganme, de esa parcial, ¿puedo cancelar algo? No. Bueno, la z. No, No, ¿verdad? porque No, nada. nada, exactamente, ¿no? Porque no tienen en común nada todos los humanos. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a hacer este es el último ejemplo. Y respecto de Z. X se trata. Constante. Y Función. y Z. Derivada normal. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Sería derivar lado izquierdo, que sería, bueno, en una fracción,
será lo de abajo, que sería menos 9 xz más 4x cuadrada y z. Eso quedaría la parte de abajo. La Sí, parte de arriba exactamente. O sea, te digo, yo me sería la enteré derivada de lo que acabo de decir decir. con respecto a z. Exactamente, ¿no? O sea, vamos a derivar, pero primero vamos a indicar de ambos lados para que, pues para que no se pierdan, ¿no? Pero sí, del lado izquierdo, ¿qué es lo que tenemos? Pues esta función es un logaritmo, ¿no? Y como dijo su compañero, ¿cómo se deriva un logaritmo? U' sobre u. Exactamente. Copio abajo, derivo arriba. Ajá, esa es la derivada del logaritmo. Entonces, arriba, la derivada del argumento. ¿Quién es el argumento? Pues lo que está adentro, ¿no? Esto. Respecto de z. Y abajo, el argumento tal cual. Copio abajo, derivo arriba. Y del lado derecho, Yo debo revisar. Aquí está, aquí está. ¿qué se puede hacer en el lado derecho? Y te digo, y me trajo este archivo que estoy poniendo en el chat. ¿Cuál es el archivo que me trajo? Y ahí dentro hay una nota. ¿Sabes qué? Me dice, El 2 es constante, ¿no? chido, ¿no? O sea, El 2 es constante, ajá. Lo puedo sacar. por eso yo lo di por bueno. ¿Puedo sacar otra cosa? Porque está antiguo. La X. Exacto, ese también es constante, ¿no? Entonces puedo sacar 2x a la 7 y me queda nada más la derivada de y a la cuarta respecto de z. Pero no sé si por Del lado izquierdo hay que derivar esto que está aquí, ¿no? Y esta derivada, pues es derivada de sumando por sumando. Entonces vamos a hacer la parte para no ocupar tanto espacio, ¿no? Entonces derivada de esto que está aquí es la derivada de cada sumando. ¿Qué se puede hacer en el primer sumando? El menos 9 y la x se pueden quitar. Exacto, sacamos eso y luego hacemos la derivada que queda. En el segundo sumando, ¿qué se puede hacer? Igual se saca el 4 y el x cuadrado. Exacto, y me va a quedar derivada de y z. ¿Y cómo vamos a resolver esa derivada? Por la Por regla regla de de producto. Exacto. Entonces, háganlo ustedes. Hagan esa derivada y me digan me dicen cuánto les queda. Disculpe, profesora, daría menos 9x más 4x cuadrada. Eso por y de z sobre dz Por lo que entendí ahorita, más entonces, z vuelven a de y sobre dz. depositar Juan Núñez y nosotros nos vamos a Más depositar, ¿no? z. Sí. Sí, aplicando regla del producto, sí. ¿Lo ven todos? O sea, aquí sacábamos esto y me quedaba esta derivada. Luego del otro lado sacábamos esto Esos son los que generan el primer proceso. y quedaba esta derivada. Son 4, ¿no? Ujú. Luego, ¿No, ahorita? esta parcial, ¿cuánto es la parcial de z respecto de z? 1. 1. Sí. Esa opción yo ¿Cómo no queda la aplicada ahí la regla del producto? Me preguntaron y me dijo, no, queremos el traspaso y... De z sobre, bueno, derivada de z sobre, respecto de z y eso por y más z derivada de y respecto de z. Exactamente. Derivo una, copio la otra, más y al revés. Ajá. No importa en qué orden la pongan. Entonces esto es menos 9x
más 4x cuadrada por y por la derivada de z entre z. ¿Cuánto es eso? 1. 1, ¿no? 1 por y. Más z por, ¿cuánto es la derivada de y respecto de z? Derivada de y sobre derivada de z. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque y es una función. Ajá. Entonces, así es como me va a quedar esa derivada de ahí. Ajá. Vamos a copiarla. Quiere decir que arriba me va a quedar menos 9x más 4x cuadrada por y más z por la parcial. Entre esto que ya tenía. Y del lado derecho tengo el 2x7. ¿Y qué se tiene que aplicar aquí? ¿Qué se aplica ahí? Me buscó, le dije, el punto que tú me dijiste está realizado. Y ya, pero no me dejó más. Hasta allá. ¿Cómo se deriva eso cuando la que está a la n es una función? Sí, seguro me la vas a sacar. ¿Cómo se deriva? Ok, y más los de environment también son. Vale. Derivada del exponente. Ahí no tengo que derivar el exponente porque el exponente es un número. Si lo derivara, pues me quedaría 0, ¿no? ¿Pero qué se aplica ahí? Sería Es 4 por... derivada de la función por la derivada de y sobre dz. Casi, pero no. ¿Qué se aplica ahí? Ponemos el ¿Cómo exponente. derivan una x al cubo? Bajando el exponente. Ajá, bajo, repito, resto 1. Ajá, entonces esa parte se respeta. Entonces si bajo el exponente, me queda n. Y, le resto 1. ¿Y qué más? Falta una cosa importante. Como esa es una función, ¿qué le tengo que añadir ahí? La derivada parcial. Exacto, la parcial de y respecto de z. ¿Sí lo ven? Entonces, esto de aquí es la parte normal, ¿no? Pues eso ya lo conocemos. Esta derivada pues sería bajo, repito, y le resto 1. Entonces, eso es lo mismo. Lo único que está cambiando es que al final le están agregando esa parcial. ¿Por qué? Porque y está funcionando como una función. Ajá. ¿Sí queda claro la fórmula? Sí. Ok, entonces igual, anótenla ahí, ¿de acuerdo? Cuando derivan la variable que está como función y está un exponente, entonces hacen lo mismo, bajan, repiten, le restan 1, pero al final le pegan la parcial, ¿sale? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta derivada? Cuatro y al cubo. Ajá. Derivada de y respecto de z. Exactamente. ¿Está claro para todos? ¿Sí o no? No, a mí me podría explicar otra vez, por favor. ¿Lo morado? ¿O qué te explico? Pues de cómo salió el 2x a la 7. Ese salió desde acá arriba, ¿no? Porque teníamos que derivar esto. Pero lo primero que hicimos fue sacar las constantes. Entonces, primero nos preguntamos, ¿quién es una constante? Pues el 2 constante, para afuera. Y ahora, ¿quién más? X está fungiendo como constante. Entonces, esa también la puedo sacar. Por eso saco el 2 y el X a la 7. Porque son constantes. Y entonces aquí están. ¿Sí está claro?
Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, ¿todos van bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, ya terminé de derivar, ¿no? Ya no tengo nada más que derivar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Despejar. Ajá, pero ¿cuál es el primer paso para despejar? ¿Necesito qué? Sacar factor común. ¿Sumandos qué? No, antes de todo eso. Mencionar sumandos iguales. Sumandos separados, ¿no? Sumandos solitos. Acuérdense, anótenlo ahí. Derivar. Sumandos separados. Acá están. Miren. Luego, mandar las parciales de un lado y lo demás del otro lado. Factor común y despejar. Ajá. Entonces, anoten. Son esos 4 pasos. ¿Sí? Háganse otro post-it y lo pegan por ahí. Entonces, primero, antes que nada, necesito sumandos solitos, porque si no, no puedo despejar nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago los sumandos separados? Pues tengo que hacer divisiones y multiplicaciones que me estén estorbando. ¿De acuerdo? Entonces, del lado izquierdo, tengo algún, bueno, del lado izquierdo o derecho, ¿tengo alguna división que me esté estorbando? ¿Sí o no? ¿Y dónde? ¿Tengo alguna división que me esté estorbando? Del lado izquierdo, sí, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Y entonces, ¿cómo la quito? ¿Cómo quito esa división? La pasamos multiplicando. Exactamente. La paso multiplicando. De este lado, pues queda eso. Y del otro lado, bueno, primero puedo aquí, bueno, está bien, vamos a dejarlo así. 2x a la 7, 4y al cubo por la parcial. Y lo que estaba, lo que voy a mandar del otro lado, ¿no? Entonces, esto lo mandé para allá. Hasta ahí está claro, ya hice lo primero. Ya quité las divisiones que me estorban. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que multiplicar del lado izquierdo el menos 9x más 4y al cuadrado por lo del paréntesis. Y hacer lo mismo de No, Mandamos casi, pero no. los 9x más 4y cuadrado dividiéndolo. No. No. ¿Cuál es la multiplicación que tengo que hacer ahí? 4x cuadrado por el paréntesis. Exactamente. Eso es súper importante. Solamente es por eso. Ajá. Eso es una nota bien importantísima. A ver qué color morado o naranja. Aquí. A más B. Esto significa que lo único que está multiplicando es el B. Ajá. Si hubiera un paréntesis, entonces eso sí significa que todo está multiplicando a todo. ¿De acuerdo? Pero por eso es importante que ustedes pongan paréntesis, porque los paréntesis sí me indican cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si solamente está si está el paréntesis, todo multiplica todo. Si no está el paréntesis, solamente lo que esté pegado es lo que está multiplicando. ¿De acuerdo? En este caso no hay paréntesis. Entonces significa que el 9x ese no está multiplicándose, nada más está ahí. Ahí vive, pero no hace nada. El que sí multiplica es el que está pegado al paréntesis, con todo y su signo, obviamente. Entonces, el más 4x cuadrada es el que está multiplicando a todo lo que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesora. Ok. Entonces, si hago la multiplicación, ¿cómo me va a quedar el primer sumando? Más 4x cuadrada y. Ajá. ¿Y el segundo? Más 4x cuadrada z derivada de y con respecto de z. Exacto, por la parcial. Ya está.
Ahora, del lado derecho. ¿Tengo que multiplicar algo? Sí, el 2x7 por lo que está dentro del paréntesis del 4y3 por la parcial. Sí, eso podría servir, ¿no? O sea, multiplicar esto por esto. Entonces me va a quedar 8x7 y al cubo por la parcial por todo esto que está aquí en este paréntesis, ¿no? A esta cosa le vamos a poner A, ¿de acuerdo? Entonces por A, para ya no escribirla, ¿sale? Y ya me quedaran sumando separados. No, falta multiplicar A, ¿no? ¿Qué más falta multiplicar? A por todo lo que está a su izquierda. No. ¿Por qué no? Ya quedaron. Porque exactamente, ya están separados, ¿no? O sea, aquí yo ya tengo la parcial y otras cosas que lo multiplican, pero eso a mí no me importa, porque lo que está multiplicando yo lo puedo quitar, ¿no? Con el factor común. Lo que sí me importaría es si le estuviera yo sumando algo a la parcial, pero a la parcial nadie le está sumando, a la parcial solamente la están multiplicando. Entonces, mientras la estén solo multiplicando, no me importa, aunque tenga otros paréntesis ahí adentro con otras cosas, no me interesa, ¿sale? Mientras la parcial no tenga alguien que la sume. Como en este caso de este paréntesis, aquí sí, la z la multiplicaba, esa no es problema. El problema era el y, que lo estaba sumando. Entonces ahí sí tuve que hacer las operaciones, ¿de acuerdo? Pero mientras lo que esté alrededor solo la multiplique, no me afecta. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces ya tengo sumando separados. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pasar las parciales de un lado y los demás del otro. Exactamente, parciales de un lado y los demás del otro. Entonces, ¿el 9x se queda o se va? Se va. ¿El siguiente? Este se queda. ¿Y esa parcial? Se pasa del otro lado. Exacto, ¿no? Entonces, de este lado me va a quedar este que fue el que conservé. Y luego, el que iba a pasar de este lado, ¿cómo va a pasar? Dividiendo porque está multiplicando. No, porque voy a pasar todo, ¿no? O sea, todo este es un solo sumando. Todo. Entonces, todo ese, ¿cómo va a pasar? Negativo. Restando. Restando, ¿no? Porque está positivo. Entonces, 8x7 y al cubo por ese paréntesis que le pusimos a por la parcial. ¿Sí se entiende? Y ahora del otro lado, ¿quién me queda? 9x Más menos x a la 4x. Exactamente. Los paso del otro lado con el otro signo. ¿Y ahora qué aplica? Factor común. Exacto. Y ya nada más factor común y despejar. Ujú. Entonces, adentro del factor común, ¿quién va a quedar? 4x a la 2z menos 8x a Y el cubo y A, ¿no? O sea, queda todo, ¿sale? Ahí le puse A para no escribirlo, pero realmente A, acuérdense que es 9xz, o sea, todo esto que está aquí arriba, ¿no? Por la parcial. Y lo que estaba del otro lado. Y ya nada más la despejo. 9x menos esto de aquí, entre 4x cuadrada z menos 8x7 y al cubo por A. Ahora sí lo voy a escribir. A es todo esto que está aquí. ¿Dudas? No, creo No. que no. ¿No? Ok. Entonces, nada más con eso. O sea, tienen que fijarse, primero cuando hagan las derivadas, pues, ¿a quién están derivando?
y qué es lo que tienen que aplicar. Ajá. Y también fijarse si es una constante, o sea, si nada más aparecen números, es, pis y la que están tratando como constante, pues no importa, eso va a ser 0, ¿sale? O aplicar regla de cociente, logaritmo, dime. Es tratar de despejar la parcial y ya, ¿verdad? Exacto, eso es lo único que tienes que hacer. Entonces, para despejarla, por eso aplicamos los 3 pasos. Primero, dejamos sumandos separados. ¿Para qué? Pues para poder dejar de un lado los que tienen a la parcial y del otro lado los que no la tienen. Aplicar factor común y mandar dividiendo del otro lado lo que me estorbó. ¿Sí? Por eso se hacen esos pasos, porque es el punto, despejarla. Pero la única manera de que yo la puedo despejar, pues es dejándola toda de un solo lado, ¿no? Entonces, bueno, nada más acuérdense de eso y acuérdense de esas reglitas, ¿no? Por eso las puse en colores, para que ubiquen qué se hizo en cada paso. ¿De acuerdo? Entonces, pues este es el final de derivadas parciales. Es interpretación, ¿no? O sea, el análisis marginal. ¿Qué significaba la derivada parcial? ¿Qué me dice la parcial de f respecto de x? ¿Qué me da esa parcial? Que f va a tener un aumento de disminución aproximado al aumento de una unidad Exacto. adicional de x. Exacto, cambio aproximado cuando x aumenta una unidad. Ajá. Ahora, hay dos opciones, ¿no? Que esa sea positiva o que sea negativa. Entonces, ¿qué pasa si esta parcial es positiva? ¿Ese cambio qué es? Que aumenta. Exacto, quiere decir que cambio aproximado en f. F aumenta, ¿no? Y si esa parcial es negativa, quiere decir que f pues disminuye, ¿no? Y lo mismo cuando x aumenta una unidad, ¿sale? Y acuérdense que es aproximado. Ese es un cambio aproximado. Si quieren sacar el cambio real, ¿qué tienen que usar? Una resta sería... La resta, ¿no? De la Ajá. función. Para el cambio real es el punto nuevo menos la función en el punto anterior. Ajá. Siempre en ese orden. El nuevo menos el anterior. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profesora. Ok. Ahora, segundas derivadas. La segunda derivada respecto de x. Esta, ¿quién es? Pues es derivar dos veces, ¿no? Entonces es derivar la derivada. ¿Sale? Y entonces eso quiere decir que la segunda derivada, ¿qué es lo que me da? ¿El cambio en quién? No, no sé, profesora. ¿En X? En un plano R2 te daba máximos, mínimos o indeterminado, pero aquí Sí, pero eso es en R2, ya no estamos en R2, ¿no? ¿Y qué quedamos? A ver, Bien. véanlo otra vez. La derivada de una función me dice el cambio aproximado de la función cuando la variable aumenta 1. Entonces es exactamente lo mismo aquí, no se confundan, es exactamente lo mismo, nada más que aquí la función tiene un nombre especial. Por eso les dije, la segunda derivada es esta derivada. Entonces quiere decir que este de aquí está fungiendo como la función. ¿Y qué dijimos? Que la derivada es el cambio aproximado de la función cuando la variable aumenta una unidad. Entonces nada más hay que escribir eso. Cambio aproximado en la función. ¿Quién es la función en este caso? La primera derivada. Exacto, en la función. Cuando la variable aumenta 1. ¿Quién es la variable? X. Cuando x aumenta una unidad. Y eso es todo. Función. Y esta de acá es la variable. ¿Sí lo ven? Sí. A ver, vamos a hacer otro. Esta. Pero ahora y luego de x.
Entonces es derivo respecto a y a esta de aquí. Entonces, ¿esta quién va a ser? ¿Qué me va a dar esa segunda derivada? Bueno, esa derivada de segundo orden. El cambio aproximado de la función, digamos, de la derivada y cuando cambia x. Bueno, cuando aumenta x. Ajá. No. Casi, pero no. ¿No? Sí, esto sí. Esta otra vez funge como la función y entonces aquí va la función. Eso sí está bien. Cambio aproximado en la función cuando la variable aumenta 1. Pero en este caso, ¿quién es la variable? Y, exacto. La que está aquí afuera es la variable, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que aquí voy a escribir a Y. ¿Sale? Esta es la variable. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, a ver si les pongo otro. Ahora al revés. Esta y esta. Entonces, esta es la derivada. ¿Quién va a ir afuera? X. X. ¿Y quién va a ir adentro? La Y. La Y. Ajá. La derivada de F respecto de Y. ¿Y entonces esa quién va a ser? El cambio aproximado en diferencial de F sobre diferencial de Y. No es diferencial, es parcial. Parcial de F respecto de Y. Ajá. ¿Cuándo? ¿Qué? X aumenta una unidad. Exactamente. Entonces, ¿ya quedó claro para todos cómo interpretar las derivadas de segundo orden? Sí, maestra. Ok. Y ahora, segunda cosa de las derivadas de segundo orden. Esta. Puede ser que esta pues sea positiva, ¿no? Así como también puede ser que sea negativa. ¿Qué significaría que fuera positiva? Cambio aproximado de la función cuando f aumenta 1. Ajá. La derivada de segundo orden me da ese cambio aproximado. Pero que sea positiva, ¿qué significa? Que ese cambio se interpreta como una ¿qué? ¿Aumento? Como un aumento, exactamente. Entonces, esto significa que esta aumenta, ¿no? Porque es la función. Esta de aquí es la función. Y ahora, si es negativo, ¿qué es lo que significa? Pues que disminuye. Exacto. Que esta de aquí, que es la función, disminuye. ¿Hasta ahí está claro para todos? Sí, profesora. Lo mismo aplica con las otras. Ajá. O sea, si esta de aquí fuera positiva, entonces quiere decir que esta parcial está aumentando. Si esta de aquí fuera negativa, quiere decir que la parcial está disminuyendo. Y igual con la de abajo. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta ahí eso ya está claro, ¿no? Y ahora, ¿qué significa que está aumentando? Acuérdense que por eso hacíamos Que es creciente. exactamente, ¿no? O sea, aquí está X. Entonces, conforme X está siendo más grandota, esta, que es la función, está aumentando. Entonces, exactamente es creciente. Acuérdense, no sé qué tan curveada y no me importa. Lo único que me importa es que es creciente. ¿Sale? Entonces, este de aquí, que representa el cambio, ¿en quién? F, En F, cuando ¿quién aumenta? X. X. Ajá. Entonces, eso significa que para X grandes, esta que es el cambio,
¿Va a ser grande o chico? ¿Cómo va a ser ese cambio? Grande, ¿no? Grande, exacto. Y para una X chica, ¿cómo va a ser ese cambio en la función? Es chico, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues un pequeño cambio. Chico, exactamente. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es como si estuviéramos parados aquí y este de acá es estar parado aquí, ¿no? Entonces ya depende de su función y del problema lo que les convenga, ¿no? Porque dependiendo de su función, les va a convenir que sea un cambio grande o que sea un cambio chiquito. Si estamos hablando de producción, a mí como fabricante me interesa que mi producción aumente lo más posible. Entonces me va a interesar un cambio grande o un cambio pequeño. Un cambio grande. Exacto, ¿no? Para que aumente lo más que se pueda. Y ahora si hablamos de costo, a mí lo que me interesa, pues es que me cueste lo menos posible. Entonces me va a interesar el cambio grande o el cambio chico. Cambio chico. Exacto. ¿Se entiende? ¿Para qué me va a servir la segunda derivada? Sí, profesora. Ok, vamos a hacer el mismo análisis ahora con esta de acá. Que disminuya quiere decir que cómo se va a comportar mi función. ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿no? Así es como se va a ver. Esta, acuérdense, dijimos que es el cambio en F cuando X aumenta. Ok. Ahora, entonces, para una X chica, esta derivada que es el cambio, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un cambio grande o un cambio chico? Grande. Grande. Y para una X que sea grande, ¿cómo va a ser el cambio? Chico. Exactamente. Y entonces díganme, en este caso, una X chica va a dar un cambio grande. Y entonces, por ejemplo, si mi función fuera producción, ¿qué me interesaría? ¿Una X chica o una X grande? Una X chica. Una X chica, para tener un cambio grande y que mi producción aumente lo más que se pueda, ¿no? Y pues el costo me interesa una X grandota. ¿Para qué? Para que el cambio sea chiquito y mi costo aumente lo más poquito que se pueda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí se entiende? Sí, profesora. Lo básico, sí. Bueno, entonces aquí les voy a dejar esta tablita en los apuntes y repásenla. O sea, según yo no está tan complicado, ¿no? O sea, nada más es primero entender, ¿no? La derivada, ¿qué es? La derivada es el cambio aproximado en la función cuando la variable aumenta una unidad. Ajá. ¿La función quién es? Pues es lo que esté marcado allá dentro del paréntesis, ¿no? Puede ser un f solita, puede ser una función enorme, no me importa, pero es lo que esté ahí marcado. Esa cosa que está marcada es la función. La que esté abajo, afuera, es la variable, ¿de acuerdo? Ya que se entendió eso y se entendió que es un cambio aproximado, entonces ahora ya podemos interpretar, ¿no? Que la primera derivada sea positiva, es que está aumentando mi función. Que sea negativa, pues es que está disminuyendo. Y ahora, ¿qué me da la segunda derivada? La segunda derivada me dice qué onda con ese cambio, ¿no? Bueno, me dice qué onda con la primera derivada. Y la primera derivada es el cambio de la función. Entonces, lo que me está diciendo la segunda derivada es qué tan grande o qué tan chico es el cambio en mi función. Ajá. Por eso es el análisis que tenemos del lado derecho. Si es positiva, está creciendo. Y entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Cuándo es cambio grande, cuándo es cambio chiquito, y dependiendo de la función del problema, pues qué me va a convenir. Y al revés, abajo.
Entonces es que entiendan eso. Primera derivada me da el cambio en mi función principal. Segunda derivada me dice qué tanto se está moviendo ese cambio. Si es un cambio grande o si es un cambio chiquito. ¿Sí se entiende la diferencia y qué es lo que me da cada una de las derivadas? Sí, solo tengo una duda. La segunda derivada que Dime. pues dice si el cambio es grande o el cambio es chico, lo hace a la primera. ¿Cómo? Es que ahí se Que perdió la al segunda final. derivada, si dice cómo es el cambio, si el cambio es grande o el cambio es chico, lo hace con respecto a qué. Ajá. El cambio, pues respecto a o sea, en este caso es el cambio respecto a X, ¿no? Porque tienes X y X, ¿no? ¿Y qué decía acá? Cuando X aumenta. Entonces, en este caso me está diciendo, pues por eso son X grandes y X chiquitas, ¿sí? Aquí estamos manejando puras X's, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda derivada te va a decir, por ejemplo, en este caso que es la cruzada, aquí, lo que te va a dar la segunda derivada es el cambio en F cuando X, si ese cambio en F cuando X aumenta es grande o chiquito, cuando Y se mueve. Ajá. En las derivadas cruzadas, lo que vas a tener aquí es a Y. Y acá vas a tener a esta función. Entonces, las derivadas cruzadas lo que te van a dar es eso. Este cambio, grande o pequeño, dependiendo de Y. Pero esas casi no las vamos a usar. Las que vamos a usar son las de puras X o puras Y. Y la interpretación pues está aquí abajo, es pura X. X grande que le corresponde, X chica que le corresponde. Pero sí se entendió lo que las derivadas cruzadas te van a dar. Ya, ahí se entendió. Ok. Entonces, ¿para todos queda claro eso? Les volví a hacer el resumen para que les quede bien clarito. Y pues que en la tarea lo interpreten bien, ¿sale? Entonces al ratito les subo la tarea. Ya saben, tienen martes y jueves para preguntar dudas y si no, de todos modos, pues manden correo. ¿De acuerdo? Chequen los apuntes, chequen bien sus cuentas, ¿sí? Que no se les vayan las cuentas, o sea, revisen la tarea cuando la terminen, vean que esté bien. Y pues vean, o sea, por eso les pongo las notas en colores, para que las vean, ¿sale? Entonces, ¿ya no tienen más dudas de nada? Entonces, maestra, va a subir el apunte, ¿verdad? Todo. Sí. Que muchas Sí, nada más le gracias. faltaba este cachito del final, pero se los actualizo ahí mismo donde dice 1.3 derivadas parciales, les voy a editar el archivo y les voy a poner el nuevo. Gracias, maestro. Sí, ¿alguna otra pregunta? No, profesora, gracias. Yo solo Perfecto. quería saber como para cuándo van a ser los exámenes, bueno, el primer examen. Pues el profesor todavía no se decide si sí van a hacer examen o no, pero si sí lo van a hacer, pues es cuando termine la primera unidad. Disculpe, Ahorita apenas vamos en el tercer tema. La bueno, primera unidad. ¿Cómo? perdón, a lo mejor mi compañero no entró la primera semana por eso de las altas y bajas, pero habíamos acordado que con puros trabajos. Bueno, nos hizo el profesor la pregunta que si con exámenes o trabajos, y el grupo en general se decidió por trabajos. Ajá, de hecho pues ya le entonces habíamos van a resuelto ser. la respuesta a ese compañero en el chat. Bueno. Entonces sí, pues van a ser puros trabajos. Entonces van a dejar pues así tarea casi de cada tema. Por ejemplo, el tema 4 y el 5 se van a juntar en una sola tarea porque están chiquitos. Pero pues en total van a ser como 8 tareas, yo creo. Pero pueden revisar el temario, ¿sale? Entonces la primera unidad ya casi acabamos. ¿Sí? Sí, gracias, Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces nos vemos el martes, chicos. Hola, profesora, entonces hasta el martes se cuida. Hasta luego. Hasta el martes. Igual. Hasta luego, nos vemos. Profesora, hasta luego. Gracias, profesor. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.